Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la primera tutoría sobre el tema de saber escribir en el contexto académico. Mi nombre es Zenaida Gómez y seré la tutora para esta actividad. El propósito de esta actividad, de este ejercicio, es que todos ustedes puedan identificar los elementos más importantes para la creación de textos escritos que cumplan con la estructura y la normatividad que cada género discursivo requiere. Pero antes de empezar a explicar ese tipo de elementos, quisiera saber cuál es el concepto de texto que usted tiene. ¿Qué sabe sobre el concepto de texto? Entonces, para ello, los invito a seguir el link. En este link encontrarán ustedes una serie de ejemplos. Estos ejemplos los pueden leer, los pueden observar y van a elegir uno, dos o tres o los que ustedes consideren según el concepto que ustedes tengan de texto que cumplen con los requisitos para ser llamado texto. Estos ejemplos y estas explicaciones las van a publicar en el foro colaborativo. Bueno, entonces para empezar les hablaré un poco sobre el concepto de texto. ¿Qué es un texto? El texto es la unidad total de comunicación. Un texto responde a una intención comunicativa. Es un acto donde el hablante manifiesta una intención, se produce en una situación y posee una estructura. Entonces, todos estos elementos los voy a ir explicando, aunque es a grandes rasgos. En adelante vamos tocando cada uno de estos temas. Bueno, el texto tiene unas propiedades. Esas propiedades son la adecuación, la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la adecuación? La elección de las posibilidades lingüísticas más apropiadas para la situación. ¿Qué son las posibilidades lingüísticas? Las palabras, todos esos signos que voy a usar para poder construir ese mensaje que estoy queriendo dar al receptor. La coherencia hace que el texto se interprete como una unidad de información de significado global. Y la cohesión es la propiedad por la que las unidades del texto se relacionan. La adecuación, elección de las posibilidades lingüísticas, como lo dije anteriormente, elección de todos esos elementos que tienen que ver con el lenguaje y que voy a elegir para darle sentido a mi texto. Entonces, cuando un texto es adecuado, quiere decir que va a conseguir el máximo propósito comunicativo, que es que el receptor de ese mensaje entienda mi mensaje, entienda el mensaje que yo le envío como emisor y que se apropie de él. Entonces, cuando se cumple esa propiedad de la adecuación, el texto cumple con la función de transmitir ese mensaje que yo quiero transmitir. La coherencia. La coherencia organiza el texto globalmente para transmitir un sentido. ¿Cómo lo hace? Seleccionando la información y estructurando esa información. La selección de la información tiene que ver con el contexto lingüístico, cuáles son las palabras que rodean el mensaje, según la situación en que se desarrolla la comunicación, utilizando el conjunto de conocimientos diversos, que son la competencia lingüística, que no es más que el buen uso del lenguaje, de la lengua, el conocimiento sobre los saberes, es decir, toda esa información que yo como emisor del mensaje tengo sobre el tema del que estoy escribiendo. Y por supuesto los conocimientos culturales, conocimientos diversos. ¿Cómo puedo yo añadirle el conocimiento que tengo sobre el contexto a ese texto que estoy escribiendo para darle coherencia? Y la estructuración. Todo texto debe tener un tema o una idea. La aparición de la información debe ser progresiva y, por supuesto, debe seguir un esquema previo. Todo texto debe seguir ese esquema, una silueta, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. La coherencia también tiene unas reglas, como la regla de la repetición. Los enunciados deben ser encadenados. La regla de la progresión, debe haber un aporte constante de información. La regla de no contradicción, los enunciados no deben contradecir los contenidos. Y la regla de relación, los hechos deben tener relación en el mundo real o imaginario. La propiedad de la cohesión, la propiedad por la que las unidades del texto se relacionan. ¿Cómo se relacionan estas unidades? ¿A qué se refieren las unidades del texto? A las palabras, a todos esos elementos de la lengua que yo estoy utilizando para poder construir ese mensaje. Entonces, hay unas relaciones de tipo referencial.
¿Cómo hago esas relaciones de tipo referencial? Con los procedimientos gramaticales, que son, por ejemplo, la deíxis, que es la anáfora, que es la catáfora, que es la elipsis. La deíxis, por ejemplo, los pronombres adverbios que sitúan la acción. Entonces, cuando yo hago uso de esos elementos para no ser repetitivo, cuando yo hago uso de esos elementos para reiterar la información, para darle énfasis a esa información que yo quiero transmitir. El procedimiento de sustitución léxica, sustitución de una palabra por un sinónimo, un hipónimo, un antónimo, un hiperónimo, sustitución de un nombre propio y su común a través de una perífrasis, metáfora o metonimia. Todo eso tiene que ver con la microestructura del texto. Cuando yo uso todos estos pequeños elementos que hilan y que hacen que el texto tenga una conexión, es decir, una cohesión que posteriormente le va a dar coherencia al texto. Bueno, la cohesión también tiene que ver con la conexión. ¿Sí? La cohesión es eso, hilar. Entonces, esas referencias de conexión tienen que ver con los conectores. Entonces, hay conectores discursivos, organizadores de información, conectores argumentativos, reformuladores, conectores operadores, conectores conversacionales. Hay una serie, hay un listado grandísimo de todas estas partículas que vemos aquí a la derecha, subrayada con amarillo, en donde nosotros podemos escoger uno de esos para darle sentido a ese texto, para hacerlo cohesivo, para hilarlo. Eso es lo que tiene que ver con la cohesión. También hay que tener en cuenta que hay tres conceptos que muchas veces como que los mezclamos. Entonces, uno de ellos es el género discursivo. Hay géneros discursivos. Otro, hay tipos de discursos o tipos de textos. Y otro concepto es los modos de organización del discurso. Entonces, los géneros discursivos, prácticas sociales que convocan unas intenciones, unos temas y unos públicos propios. Entonces, tenemos muchos tipos de géneros discursivos: periodístico, académico, publicitario, literario, jurídico, etc. Pero también tenemos unos tipos de textos. Esos tipos de textos surgen en el marco de los géneros discursivos y son formas estandarizadas de organizar la comunicación, poseen siluetas concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque un texto pertenezca a un género, por ejemplo, en este caso el género periodístico, tiene una silueta, es decir, una estructura distinta. Es diferente escribir un reportaje, una crónica, o a una noticia o a una entrevista, y lo mismo sucede con los géneros discursivos académicos. Entonces no es lo mismo escribir un ensayo o una tesis o un informe de laboratorio. Entonces cada uno de esos géneros cuenta con unos tipos específicos de texto que contienen unas estructuras o siluetas. Y también los modos de organización del discurso. Son los modos que usamos para comunicarnos. Están presentes en mayor o menor medida en los textos y pueden estar simultáneamente. Entonces, esos modos que nosotros usamos, que elegimos para componer esos textos, que pueden ser la narración, la descripción, la explicación, la argumentación. Entonces, de acuerdo a ese tipo de texto que estoy escribiendo, asimismo prevalece un modo de organización. Por ejemplo, en un texto literario tal vez prevalece más la narración, a diferencia de un texto académico donde tal vez prevalece más la argumentación. Sin embargo, ninguno es exclusivo de un tipo de texto. Nosotros podemos encontrar dentro de un texto académico también la explicación, la descripción y, por qué no, la narración. Entonces, esos modos del discurso son los elementos que nosotros usamos y que lo hacemos a través de la microestructura, de la cohesión del texto, para darle coherencia y poderlo, digamos, catalogar dentro de uno de esos tipos de texto y poderle dar una forma que finalmente le dará la coherencia, es decir, el sentido global al texto. Como ya se conoce, aunque sea a grandes rasgos, todos esos elementos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de componer un texto escrito, entonces los invito a hacer ese trabajo o actividad colaborativa, que consiste en ir a este PDF, descargarlo, en donde encontrará dos puntos, dos partes. La actividad consiste en dos partes. La primera es escribir un párrafo que servirá como introducción hacia el tema de la importancia de la escritura en el contexto académico, y debe publicarlo en el foro. La segunda parte es
que al estar en el foro cada uno va a elegir uno de esos párrafos de un compañero y le va a hacer una valoración. ¿Cómo va a hacer esa valoración? A través de esta rúbrica. En esa rúbrica encuentra unos criterios y también unos desempeños. Entonces, de acuerdo a esos criterios, usted lo va a ubicar dentro de esos desempeños y finalmente le va a dar una observación. En eso consiste la actividad colaborativa. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación que ustedes van a hacer es una evaluación bastante sencilla que se trata de ir a este link que encuentran aquí, encontrarán una serie de preguntas. Estas preguntas son algunas de verdadero o falso y las otras de selección múltiple con única respuesta. Todas estas preguntas relacionadas a los aspectos que he venido explicando. Bueno, les presento entonces las conclusiones. Tengo dos conclusiones que me parecen fundamentales. La primera es que escribir textos académicos requiere de una preparación que involucra no solo el manejo de las competencias lingüísticas y comunicativas, sino que se debe tener un conocimiento adecuado de las estructuras textuales y contextuales que son propias de los distintos modelos o tipos de discurso. La segunda conclusión es que aprender a escribir textos académicos es la ventana que nos muestra lo complejo de la composición escrita. Componer es un proceso que implica no solo el manejo de estrategias cognitivas, sino de las estrategias metacognitivas, en particular aquellas relacionadas con la planificación, la producción y la revisión del producto final. Y finalmente entonces están las referencias bibliográficas. En este caso he usado tres textos. Uno que es el de Ardaya, que es un manual de lenguaje bastante interesante, muy completo, que los invito a consultar porque allí encontrarán todas las explicaciones a profundidad y creo que será de mucho uso para este seminario, para esta actividad. Y también, por supuesto, Daniel Casani, que es uno de mis autores favoritos, que ha trabajado ya, es un autor que ha trabajado muchísimos años sobre la textolingüística y me parece que todos sus aportes son valiosísimos y sería de mucha utilidad poderlos consultar. Bueno, eso es todo. Me queda agradecerles el tiempo que me han escuchado. Espero que este ejercicio sea muy valioso, así como ha sido para mí. Y nos estaremos hablando muy pronto.